¿Hasta dónde puede llegar una obsesión? ¿Hasta qué punto alguien puede convencerse de que vive una historia de amor cuando en realidad está destruyendo su propia familia? Esta es la historia de Grant Amaro, un joven que lo tenía todo, una familia estable, una carrera, una segunda oportunidad, y lo perdió todo por una fantasía virtual. Pero lo peor no fue lo que perdió, sino lo que estuvo dispuesto a hacer para no dejarla ir. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por regalarme un poco de su tiempo esta semana. Como siempre, me tomo unos segundos para invitarlos a que se suscriban al canal, me dejen un like o un comentario para que este video llegue a donde más personas. La historia de Grant Amaro comienza como muchas otras, en una familia que desde afuera parecía completamente normal, pero adentro su realidad era muy distinta. La familia estaba compuesta por Chad y Margaret Amaro y sus 3 hijos Jason, Cody y Grant. Los Amaro vivían en Chudiora, un pueblito tranquilo en Florida, en un lugar donde los vecinos todos se conocen y aún se saludan con la mano. Las casas son bonitas, con jardines bien cuidados, pero modestas. Vivían en una casa que Chad, el papá, había diseñado y construido con sus propias manos. Tenían un terreno grande, casi 3 acres. Cada hijo tenía su propio cuarto, tenía un cuarto de juegos, espacio para correr y hasta un establo cerca donde Margaret, la mamá, cuidaba a una yegua que había rescatado. Era una familia clase media, sin lujos, pero con una vida bastante estable y la típica rutina americana. El padre, Chad Amaro, era farmacéutico, era un hombre inteligente, metódico, estricto y acostumbrado a tener todo bajo control. Su rutina era impecable. Su visión de la vida era práctica. Estudia, trabaja, cumple, no te desvíes del camino y todo va a ir bien. Su esposa Margaret era completamente distinta. Dulce, tranquila, muy apegada a sus hijos, siempre buscando el equilibrio, aunque eso significara callar mucho. Margaret trabajaba desde casa como supervisora de una compañía de transcripciones médicas, así que pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina en la planta baja. Cuando Margaret y Chad se conocieron, ella ya tenía su hijo Jason, quien más tarde fue adoptado por Chad. Jason eventualmente se distanció de la familia por cuestiones personales. Cody, el del medio, era muy disciplinado, exitoso y con un futuro brillante en el campo médico. Y Grant, el menor, de los 3 era el que parecía estar más perdido y el que más dolores de cabeza traía. De pequeños, Cody y Grant eran uña y carne. Ellos lo hacían todo juntos. Jugaban videojuegos, salían con amigos, veían anime juntos. Eran ese tipo de hermanos que uno dice, wow, se nota que se llevan bien. Y esa conexión siguió incluso ya de adultos. Vivían en la misma casa, comían juntos, compartían hobbies. Cody, siendo mayor, siempre tuvo como ese instinto protector con Grant. Desde joven, Grant era distinto. Era inteligente, sí, pero le costaba mantenerse enfocado y tenía una actitud medio arrogante, como si pensara que estaba por encima de los demás, aunque no lo demostrara con hechos. Los hermanos siguieron el mismo camino: enfermería, luego a la escuela de anestesia. Literalmente se sentaban uno al lado del otro en la clase. Grant decía que aquí por fin él era mejor que Cody en lo académico. Pero al final, Grant fue expulsado del programa, Cody lo terminó, y esa fue una de las tantas veces que sus caminos, que siempre habían ido tan unidos, empezaron a separarse. Y esto fue porque Grant tenía intereses distintos. Le interesaban más los videojuegos, el anime, las computadoras. El mundo virtual le llamaba más la atención que el mundo real. Aún así, se graduó, consiguió trabajo en una clínica y por un momento parece que todo estaba en orden, pero no duró mucho en ese camino. Las cosas empezaron a torcerse cuando, en lugar de enfocarse en su carrera o en mejorar su vida, Grant se metió por completo en el mundo de los videojuegos y más tarde en algo mucho más oscuro: las páginas web de cámaras para adultos. Y aquí es donde todo empieza a desmoronarse.
En 2018, Grant fue despedido de su trabajo. Y no fue por llegar tarde o por un error leve, lo que él hizo fue grave. Fue acusado de robar medicamentos controlados. Propofol, nada más y nada menos, el mismo sedante que se usó en el caso de Michael Jackson. El hospital los reportó, pero su hermano Cody pagó $8,000 de su propio bolsillo para contratarle un abogado a su hermano Grant. Y gracias a eso fue que les retiraron los cargos y aunque no terminó en la cárcel, le quitaron su licencia de enfermero, o sea, ya su carrera estaba prácticamente arruinada. Cuando lo descubrieron, Grant trató de justificarse. Dijo que era para investigar, que no era para él, que él solo quería administrarle este medicamento a pacientes que él consideraba que no estaban siendo apropiadamente medicados por los doctores. Pero nadie le creyó y ahí se le cayó el mundo. Ya no podía trabajar como enfermero, no podía conseguir otro empleo en el área médica, básicamente se quedó sin carrera. Pero lo más sorprendente es que esto no parecía afectar a Grant en lo absoluto. Aquí es donde entra su familia, especialmente su hermano Cody, que en lugar de dejarlo caer, entra como su salvavidas, quien siempre lo sacaba de problemas. Cody era todo lo contrario a Grant, responsable, disciplinado, con un trabajo estable y bien visto por todos. Cuando Grant se quedó sin trabajo y sin rumbo, Cody lo recibió de nuevo en la casa de la familia. Él fue quien le insistió a sus papás para que le permitieran a Grant regresar a la casa. Pero eso vino con una condición. Tenía que mejorar y tenía que hacer algo con su vida. La familia Amaro no era perfecta, pero se apoyaban y Grant regresó a la casa como si nada hubiera pasado. Chad, el papá, aunque era un hombre estricto y con carácter fuerte, no lo botó a la calle. Margaret, como toda una madre, tenía la esperanza de que su hijo menor cambiaría. Y Cody, el más sensato, hacía todo lo posible por ayudarlo. Chad trabajaba largas horas y Cody seguía esforzándose por mantener una carrera sólida. Pero Grant no quería ayuda, él quería seguir viviendo en su mundo. Y la tensión en la casa comenzó a subir. En vez de buscar trabajo o reconstruir su vida, se fue metiendo cada vez más en el mundo de los videojuegos y los foros en línea. Ya sin trabajo, sin responsabilidades, Grant se encerraba en su cuarto y pasaba todo el día frente a la computadora, intentando convertirse en un streamer en la aplicación Twitch. Jugaba, veía streams, se metía en diferentes foros y un día, navegando por la internet, encontró una página llamada My Free Camps. Y ahí fue donde conoció a Sylvie, una modelo búlgara con cabello largo, ojos claros, un acento marcado y una bella sonrisa. Sylvie trabajaba como camgirl, una modelo que hace transmisiones en vivos para adultos y que cobra por minuto por interactuar con los espectadores. Desde la primera vez que habló con ella, Grant se obsesionó. Grant no veía a Sylvie como una camgirl. Él creía que había una conexión real, que ella lo entendía, que estaba interesada en él, que lo que ellos tenían verdaderamente era amor. Pero la realidad era que él pagaba para que ella hablara con él. Y así es que funcionan estas páginas. Mientras más pagas, más atención te dan. Pero esa atención tenía un precio, y alto. Para Grant, eso fue un antes y un después. En su cabeza, Sylvie no era solo una modelo. Era alguien que lo escuchaba, que le sonreía, lo hacía sentir especial. Y no estamos hablando de una conversación casual. Grant llegó a gastarse miles de dólares solo en ella. Le enviaba regalos, le hacía transferencias, pagaba sesiones privadas. En su mente, ellos tenían una relación, pero en realidad, Sylvie ni siquiera sabía su apellido. ¿Y de dónde sacaba dinero Grant si no tenía trabajo? Bueno, Grant empezó a robarle a su familia. Primero fueron cosas pequeñas. Usaba tarjetas guardadas, hacía compras en línea, desviaba pagos de cuentas. Pero en poco tiempo ya había tomado más de $17,000 solo para poder seguir en contacto con Sylvie. Todo eso mientras también le mandaba dinero todos los días y no eran 20 o $50. En solo 6 meses, Grant llegó a gastar más de $200,000. ¿Escuchaste bien? $200,000.
para mantener la fachada de hombre exitoso frente a Sylvie. Grant le decía que era millonario, que tenía su propio BMW, el mismo que había soñado tener junto a Cody años atrás. Cody revisaba los estados de cuenta y él fue el primero en darse cuenta y confrontó a Grant. Imagínate el coraje, tú trabajas duro, ahorras, haces todo bien y tu hermano menor está gastando todos tus ahorros en una ilusión. Y cuando le preguntaban, él no decía la verdad. Les decía que él estaba invirtiendo en su canal de Twitch, que ese dinero era para publicidad, que estaba creciendo. Puras mentiras. Eso fue todo un escándalo dentro de la casa. Chad, el papá, estaba furioso, pero Grant no aceptaba la realidad. Para él, todo el mundo estaba en su contra. La tensión dentro de la casa ya era insoportable. Y ahí fue donde se encendió todo. Lo peor estaba por venir. Cuando Chad y Cody se dieron cuenta de la magnitud del problema, porque esto no era solo una fase, se dieron cuenta de que ya no estaban hablando con alguien que simplemente tomó malas decisiones, sino con alguien que tenía una adicción de verdad. Ahí fue que dijeron, basta. Por primera vez la familia decidió actuar en conjunto. Se reunieron todos en casa de Donna, la tía de Grant, donde se estaba quedando él después de haber seguido de la casa, porque en medio de las discusiones y la tensión, Grant había huido de la casa como si tuviera 15 años. La familia lo buscó, los reportaron como desaparecido porque hasta pensaron que él podría hacerse daño. Cuando lo encontraron en la casa de su tía, la familia ya tenía un plan. El 23 de diciembre de 2018, todos, Chad, Margaret, Cody y Jason, fueron a hablar con él. Hicieron como una especie de intervención. Una reunión que por más difícil que fuera, realmente estaba llena de amor. No fueron a gritarle ni a atacarlo. Le dijeron, queremos ayudarte, pero esto no puede seguir así, tienes que ir a tratarte. Y Grant al principio se puso a la defensiva, como siempre se enojó, pero al final accedió. Grant aceptó ir a terapia por obligación, pero no se lo tomaba en serio, solo iba para que lo dejaran tranquilo. Lo llevaron a Cornerstone Recovery Center, un centro en Fort Lauderdale especializado en adicciones. Cody, el hermano, fue quien pagó los $15,000 que costaba el tratamiento, de su propio bolsillo. Una vez más, ahí estaba Cody, su hermano, poniendo su dinero, su energía, su corazón por su hermano. El programa era de 60 días. ¿Y saben cuánto duró Grant? 12 días. Salió diciendo que el terapeuta había concluido que él solo estaba en una pequeña racha negativa y que no necesitaba el tratamiento completo, que ya estaba bien. Pero cualquiera que lo conocía sabía que no era así. Grant simplemente mintió, minimizó, manipuló como siempre. Solo quería salir de ahí para volver a su mundo y cuando volvió a su casa, todo estaba distinto. Cuando Grant volvió a la casa después de salir del centro de rehabilitación, que en realidad fue más como una escapada disfrazada de alta médica, ya nada era igual. Chad, que hasta ese punto había sido estricto pero todavía paciente, dijo, esto se acabó. Le redactó un documento completo, casi como un contrato, con una lista detallada de reglas, responsabilidades y condiciones que Grant tenía que cumplir si quería seguir viviendo en la casa. Y no era un papel simbólico, no, era en serio. Le pusieron reglas como si fuera un niño de 15 años. Y entre las reglas estaban cosas como cero uso de internet después de la medianoche, nada de amanecerse jugando videojuegos, instalación de un nuevo módem con registro de actividad. Se le dio un teléfono nuevo sin acceso a datos móviles ni redes sociales. Tenía que conseguir trabajo, no podía pedir más dinero ni acumular nuevas deudas. Tenía que pedirle disculpas a la familia y no podía más hablar con Sylvie. O sea, Chad quería ponerle límites reales firmes. Estaba tratando de evitar que su hijo volviera a caer en lo mismo. Era un padre desesperado, pero también determinado. Incluso llegaron a contactar directamente a Sylvie, la modelo búlgara, para contarle la verdad sobre Grant. Y le explicaron que él no era quien decía ser, que él no tenía dinero, que no era independiente y que su obsesión la había financiado destruyendo la economía familiar.
Le suplicaron que cortara todo tipo de comunicación con él. Pero claro, aunque todo parecía estar controlado, Grant no lo veía así. En su cabeza él estaba enamorado, él era una víctima, decía que su familia lo controlaba, que lo tenían secuestrado en su propia casa y que no lo dejaban vivir. Y aunque había perdido absolutamente todo, se las ingenió para usar computadoras de la biblioteca pública. Volvió a crear cuentas falsas y hasta se hizo pasar por Cody en algunos movimientos financieros. Todo con tal de volver a tener ese amor que en realidad solo existía en su cabeza. Él seguía obsesionado con volver a hablar con Sylvie. Y lo más increíble es que lo logró. En la casa el ambiente era tenso todo el tiempo. Cody y Chad hablaban en clave, se la pasaban los turnos para vigilarlo. Escondían los dispositivos electrónicos. Y cada vez que Grant salía sospechaban que iría a una biblioteca a conectarse o que pediría prestado algún celular para volver a hablar con Sylvie. Y estaban en lo cierto. Grant se volvió un experto en mentir. Llegó a vender artículos de la casa para conseguir más fondos. Incluso robó las armas de fuego que su padre guardaba legalmente en la casa, solo para intentar venderlas en línea. Eso lo descubrieron y fue la gota que derramó el vaso. Chad y Cody decidieron que ya no podían seguir así. Margaret, su madre, aunque sabía que todo estaba mal, no podía evitar ese lazo que la unía a su hijo menor. En secreto, ella le prestaba su celular para que pudiera hablar con Sylvia a través de Twitter. Y le decía cosas como: mantén la conversación simple, no te extiendas mucho. Y por favor no provoques nada, que si tu papá se entera, esto se complica. Imagínate el nivel de tensión en esa casa. Chad tratando de tomar el control total de la situación, de proteger lo que quedaba de su familia, mientras que Margaret, desde su amor y la negación, seguía abriendo pequeñas puertas que Grant aprovechaba para continuar alimentando su adicción, alcahueteándolo. Y Cody, pobre Cody, estaba exhausto. Había hecho todo por su hermano. Le pagó un abogado, financió su estadía en el centro de rehabilitación y hasta cubrió todos los gastos de un viaje que hicieron a Japón unas semanas antes, junto a un amigo llamado Jericho. Cody pagó absolutamente todo. ¿Y qué hizo Grant durante este viaje? Lo impensable. Robó. Le sacó los datos de tarjeta a Jericho y los usó para comprar tokens para seguir hablando con Sylvie desde un local con Wi-Fi en Tokio. O sea, ni en vacaciones ni a miles de kilómetros de casa podía dejar de alimentar su obsesión. La familia no dejaba de intentar ayudarlo, pero ya estaba claro. Grant no quería ayuda. Quería seguir viviendo bajo sus propias reglas sin asumir ninguna responsabilidad. Y esa dinámica no iba a aguantar mucho más. Todo se tensó tanto que llegó un momento en que inevitablemente reventó. Después del escándalo familiar y de perder completamente la confianza de sus padres y de su hermano Cody, Grant entró en un estado de negación total. Para él no estaba haciendo nada malo. Según su versión de la historia, su familia era la que exageraba. Ellos no entendían su conexión con Sylvie y por eso querían controlarlo, quitarle todo como si fuera un niño. Pero él no era un niño, tenía 29 años. A mediados de enero de 2019, la familia le dio un ultimátum. O cambias de verdad o tenía que irse de la casa. Chad, que hasta ahora había sido estricto pero paciente, ya estaba hasta el límite. Le dejaron claro que no iban a seguir manteniéndolo mientras él vivía desconectado de la realidad, obsesionado con una mujer al otro lado del mundo que ni siquiera sabía quién era él en realidad. Y lo más fuerte fue que Margaret también se le volteó. Hasta ese momento ella había sido su única aliada. Siempre encontraba la forma de justificarlo, de suavizar las cosas, pero esta vez no. Hasta ella entendía que Grant se había vuelto un peligro dentro de su propio hogar. Lo sacaron de la casa. Le dijeron que se fuera con su tía, a la que apenas veía, pero que allá se organizara. Cody incluso le ofreció ayudarlo a pagar algún tipo de tratamiento siempre y cuando él cortara contacto con Sylvie. Pero Grant no vio esto como una oportunidad.
sino que lo vio como una traición. Sentía que todos estaban en su contra, que lo odiaban, que le habían quitado a la única persona que lo hacía sentir amado. En su cabeza, Sylvie era real y su familia había saboteado su única oportunidad de felicidad. Comenzó a hablar con desconocidos, diciendo que su familia lo maltrataba, que no lo entendían, que lo vigilaban como si fuera un criminal, que todo era injusto. Pero lo que no decía era que él mismo había causado todo eso. Durante los días que estuvo afuera, Grant no pudo estar tranquilo. No podía conectarse libremente, no tenía acceso a Sylvie, no tenía dinero. Y lo más grave era que no tenía control sobre nada. Y ese era el verdadero problema. Grant no soportaba perder el control. No soportaba que le dijeran qué hacer, cómo vivir o con quién hablar. No quería límites, no quería consecuencias. Y aunque su familia seguía preocupada por él solo pensaba en vengarse. No en un ataque violento todavía, pero sí en una forma de recuperar el control. Y en su mente recuperar el control significaba volver a casa, tener acceso a sus cosas. Y lo más importante para él era volver a enviarle dinero a Sylvie. Todavía pensaba que podía reconectar con ella, que si le explicaba todo, ella lo entendería. Así que empezó a planear su regreso a la casa. Para entender por qué Grant llegó a cometer lo que cometió, hay que entender la conexión que él creía tener con Sylvie. Porque esto no era solo una historia de un hombre gastando dinero en una modelo de webcam. Era mucho más profundo que eso, al menos en la mente de Grant. Para quienes no conocen cómo funciona ese mundo, estas modelos hacen transmisiones en vivos donde los usuarios pueden verlas, hablar con ellas y si quieren atención personalizada, tienen que pagar más. Mientras más pagas, más acceso tienes a mensajes privados, shows personalizados, fotos, incluso llamadas. Todo eso con límites, porque aunque tú pagues, eso no te da derecho a una relación real. Pero Grant no lo entendía así. Desde que empezó a interactuar con Sylvie, él estaba convencido de que ella de verdad lo quería. Le hablaba como si estuviera en una relación sentimental. Le contaba sus problemas, sus frustraciones con su familia, sus sueños. Y cada respuesta amable de Sylvie, cada sonrisa, cada gesto coqueto en cámara, él lo interpretaba como señales de afecto genuino. Y Sylvie le respondía con frases neutrales, a veces cariñosas, pero siempre dentro de ese mundo donde el usuario es un cliente. No estaba enamorada, no sabía casi nada de su vida real. Lo trataba como a cualquier otro usuario que gasta mucho dinero. Grant simplemente compraba atención, pero él lo interpretaba como amor. En su mente, él estaba salvando a Sylvie. Le decía que algún día la sacaría de ese mundo, que la llevaría a los Estados Unidos, que vivirían juntos. Le preguntaba si quería tener hijos, le hablaba de una casa que ni tenía, le ofrecía una vida que existía solo en su cabeza. Y el problema es que cada centavo que gastaba reforzaba esa fantasía. Porque mientras más pagaba, más tiempo recibía y más convencido estaba de que esa relación era real. Era como una adicción emocional disfrazada de amor. La realidad golpea, pero él no la acepta. Cuando su familia se enteró de todo lo que había gastado en esa relación, intentaron hablar con él con calma. Margaret, su mamá, le preguntaba si de verdad creía que esa mujer lo amaba. Cody le mostró pruebas de que Sylvie tenía decenas de otros seguidores que hacían lo mismo. Le explicaron que todo era parte del trabajo de ella, que no era personal, que no lo conocía, que seguramente ni sabía su nombre real. Pero Grant no quería escuchar eso. Para él, Sylvie era la única persona que no lo juzgaba. Él le decía, ustedes no entienden lo que siento, ella me hace sentir visto, me hace sentir que importo. Y eso es importante porque en el fondo, lo que más lo afectaba no era la pérdida de dinero ni el control de sus padres. Era el que le habían quitado lo único que según él le daba valor como persona. Después de que le quitaron el acceso a la internet, Sylvie dejó de comunicarse con él. Ya no recibía sus mensajes, no respondía a sus correos, no había más sesiones privadas.
ella, como cualquier otra modelo de ese sitio, simplemente siguió adelante con otros usuarios que sí pagaban. Pero Grant no lo pudo aceptar. Él se convenció de que ella no le respondía porque su familia había saboteado la relación, que si él podía volver a contactarla, ella lo recibiría con los brazos abiertos, que si tan solo le explicaba, todo volvería a ser como antes. Incluso llegó a decirle a su terapeuta que lo único que necesitaba para mejorar era hablar con Sylvie y cerrar ese capítulo. Pero nunca quiso cerrarlo, lo que él en realidad quería era volver a abrirlo. En su necesidad de mantener esa ilusión, Grant comenzó a fabricar evidencia para sí mismo. Le decía a sus padres que Sylvie lo amaba, que le había dicho que ella quería dejar de trabajar como cam girl, que lo estaba esperando. Incluso mostró capturas de pantalla alteradas, conversaciones manipuladas, para probarlo. También imprimía fotos de ella, decoraba su cuarto con imágenes que descargaba y hablaba de ella como si fueran una pareja. Decía cosas como, cuando nos veamos va a entender todo lo que hice por ella. Ya no era solo una fantasía, era una fijación peligrosa. Y lo peor era que se sentía humillado por su familia. No solo porque le quitaron acceso a Sylvie, sino porque lo trataban como a un enfermo, como a un niño que no sabía tomar decisiones. Él sentía que tenía que recuperar el control, que tenía que demostrar que ellos estaban equivocados. Y en su mente solo había una forma de lograrlo. La gota que derramó el vaso fue cuando Chad descubrió que a pesar de todas las reglas impuestas, Grant seguía comunicándose con Sylvie. Lo habían descubierto otra vez mintiendo, manipulando y violando cada límite que le habían puesto. Ya no era una discusión más, era el fin de la paciencia. Chad no lo dudó, le dijo directo y sin vueltas que se fuera, que no podía seguir más en esa casa, que ya era suficiente. Incluso según Grant, su padre le dijo algo tan fuerte como, si vuelves a pisar esta propiedad, te mato. Y ahí, en ese punto, Grant se quedó sin su última red de apoyo. Según su propia versión, salió de la casa entre las 9 y 9:30 de la noche. Se estacionó en la calle, no muy lejos, y se quedó allí esperando. Dijo que no tenía celular porque su papá se lo había cortado, así que simplemente se quedó ahí como si estuviera esperando que algo pasara. Y según él, ahí fue cuando Cody, el hermano, se le acercó, le dijo que entendía su situación, que no quería dejarlo solo y que le dio su tarjeta de débito para que sobreviviera unos días. Pero sabiendo cómo era Cody organizado, responsable, cuidadoso, esa parte suena más a una historia construida que a algo real. Porque lo cierto es que esa tarjeta terminó siendo usada para lo mismo de siempre: tokens, Sylvie y más mentiras. Grant pasó esa noche en el carro. Según dijo, fue a una entrevista de trabajo en Express Scripts. Se puso un traje, como si nada, como si el mundo no estuviera cayéndosele en pedazos. Luego intentó restablecer su servicio de celular en Verizon, pero no pudo porque la cuenta estaba a nombre de Chad, su papá. Y entonces pasó lo más surrealista. Se fue a almorzar a un Panera y después se registró en un hotel DoubleTree usando otra vez la tarjeta de su hermano Cody. Él decía que era para pagar una deuda urgente, pero cuando las autoridades revisaron el historial de navegación en su computadora, quedó claro que esa noche ese dinero se usó para volver a comprar tokens y conectarse con Sylvie durante la madrugada. A estas alturas, la obsesión ya no era secreta, era más bien destructiva. Mientras tanto, en la casa reinaba el silencio, y no precisamente porque todo estuviera en calma. La noche del 24 pasó relativamente tranquila, pero el día siguiente, 25 de enero de 2019, las cosas cambiaron. Ese día, Cody, el hermano, no fue a trabajar. Rarísimo, porque Cody era extremadamente responsable, sobre todo con su empleo como enfermero. Su compañero Chris Cisco se preocupó, y lo primero que hizo fue enviarle un mensaje. Tenía un iPhone como Cody y se dio cuenta enseguida de que el mensaje no entró como iMessage en azul,
sino como SMS en verde. Y eso ya era una mala señal. El teléfono de Cody o estaba apagado o sin servicio, algo muy inusual. Intentó llamarlo, nada, directo al buzón. Lo buscó por todo el hospital, preguntó a otros compañeros, nadie lo había visto. Y no solo eso, ninguno de los tres, Cody, Chad ni Margaret, respondía a las llamadas, mensajes ni correos. A eso de las 9 de la mañana, llamaron al 911 para pedir un chequeo de bienestar a la casa de los Amaro. Un oficial de la oficina de alguacil del condado de Seminole llegó poco después. Tocó la puerta, golpeó las ventanas, llamó a gritos, incluso usó el claxon de su patrulla para hacer ruido, pero nadie respondió. El carro de Cody estaba en el camino de entrada, así que sabían que debía estar ahí. Después de pedir permiso al supervisor, el oficial logró entrar por una puerta trasera usando una navaja para abrir el pestillo. La puerta estaba bloqueada por un mueble pesado, como si alguien hubiera querido evitar que se usara. Y cuando entraron, encontraron una escena que jamás olvidarían. Margaret, la mamá, estaba sentada frente a su computadora con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Chad, el papá, yacía en la cocina con heridas de bala y señales de que había intentado arrastrarse antes de morir. Cody, aún con su uniforme de trabajo y su mochila puesta, estaba tirado justo al entrar por la puerta del garaje. Le habían disparado en el rostro, como si lo hubieran sorprendido en el momento exacto en que entraba en casa. Los tres estaban sin vida. No había señales de robo ni de que alguien hubiera forzado la entrada. El horror no terminó ahí. Cuando los forenses comenzaron a analizar la escena, se dieron cuenta de algo muy extraño. El cuerpo de Chad había sido movido. Lo más perturbador fue descubrir que alguien le había limpiado uno de los dedos, posiblemente para usar su huella dactilar y desbloquear su teléfono. Y eso es exactamente lo que Grant hizo. Los registros demostraban que esa misma noche el celular de Chad fue conectado a la computadora de Grant, puesto en modo de recuperación y se intentó acceder al banco en línea. Claramente alguien estaba intentando conseguir más dinero, incluso después de haber cometido algo tan atroz. Pero en ese momento Grant todavía no estaba bajo custodia. Mientras todo esto estaba ocurriendo en la casa, los forenses entrando, la policía investigando, la escena revelando poco a poco la verdad, Grant estaba en el Hotel Doubletree, el hotel donde se había registrado usando la tarjeta de Cody, tranquilo, sin apuros, como si no tuviera idea de lo que había pasado. Pero la policía ya lo tenía en la mira. Sabían que no estaba entre los cuerpos encontrados en la casa, sabían que había sido echado recientemente y sabían que la tarjeta de Cody estaba siendo usada para comprar tokens de MyFreeCamps, la misma noche de los asesinatos. Así que los fueron a buscar. Lo abordaron afuera del hotel, mientras iba a buscar una botella de agua al carro. Le dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas y Grant no se resistió. Fue con ellos al cuartel tranquilo, conservado, educado. Y ahí comenzó uno de los interrogatorios más surrealistas que puedas imaginar. Grant se sentó en esa sala durante más de 2 horas, habló y habló, pero no preguntó ni una sola vez por su familia, ni una. No dijo, ¿está todo bien? ¿Por qué me trajeron? ¿Pasó algo? Nada. En cambio, empezó a contar su versión de los hechos, que había tenido una discusión con su papá, que se fue de la casa la noche anterior, que Cody lo ayudó con algo de dinero, que estuvo buscando trabajo, que estaba tratando de salir adelante. Todo muy limpio, muy organizado, muy conveniente. Hasta que los detectives le dijeron, algo pasó en tu casa. Y ahí Grant cambió. Primero fingió sorpresa. Luego dijo que sí, que había visto una noticia rápida, que escuchó algo de algunos disparos en su vecindario. Después confesó que había vuelto a pasar por la calle esa noche, que vio un noticiero, que pensó en buscar información en su teléfono. Cambiaba la historia cada vez que lo presionaban un poquito. Cuando por fin le preguntaron qué creía que había pasado, ¿sabes lo que dijo? Que tal vez había sido un enfrentamiento entre Cody y su papá.
que tal vez Cody había intentado resolverlo todo por él, como si Cody, el que pagó su abogado, su rehabilitación, sus deudas, su viaje, hubiera sido él el asesino. Incluso les mostró una nota que supuestamente Cody le había dejado. Una nota que casualmente decía cosas como: voy a encargarme de todo, solo vuelve a casa, no puedo vivir sin ti. Obvio, todo eso era parte de una historia fabricada, una manera desesperada de construir una versión que lo hiciera ver como inocente, como víctima. Pero los detectives ya tenían evidencia. Sabían que nadie más había entrado a la casa. Las cámaras del vecindario lo confirmaban. Sabían que Cody no tenía residuos de pólvora en las manos, que la trayectoria de las balas no cuadraba con una terminación de vida y que todo estaba armado para parecer algo que no fue. Estaban seguros. Grant Amaro había terminado con la vida de su familia y aún así él seguía negándolo. Después del interrogatorio, Grant fue arrestado. La policía ya tenía suficiente para procesarlo. El uso de tarjetas de Cody después de la muerte, el acceso al celular de su padre para intentar entrar en la cuenta bancaria, las cámaras de seguridad del vecindario y sobre todo la escena del crimen que hablaba sola. Cuando el caso llegó a juicio, en julio de 2019, ya los medios lo estaban cubriendo como una historia de una obsesión, traición y tragedia familiar. Pero en la sala del tribunal el tono era otro. Se trataba de un joven que supuestamente había terminado con la vida de toda su familia y de una defensa que decía que él no fue. La fiscalía presentó un caso sólido. Lo primero que hicieron fue pintar un retrato claro de Grant. Un hombre con una obsesión descontrolada por una mujer que conoció en un sitio de cámaras para adultos. Mostraron cómo gastó casi $200,000 en ella, vaciando las cuentas de su padre, robándole a su hermano, vendiendo armas familiares y quedándose sin nada. Cómo fue expulsado de su trabajo como enfermero y por comportamiento inapropiado. Y luego echado de la casa por sus padres. Y finalmente, como tras perderlo todo, terminó con la vida de 3 miembros de su familia para poder volver a hablar con Sylvie sin que nadie lo controlara. Durante el juicio salieron a relucir detalles que dejaron a todos helados. Uno de los más impactantes fue el de la computadora de Grant. En ella encontraron pruebas de que esa misma noche había conectado el iPhone de su papá. El teléfono no se podía desbloquear sin permiso, así que lo colocó en modo de recuperación y buscó en la internet cómo desbloquearlo. Luego, usando el dedo limpio de su papá, porque los otros dedos estaban cubiertos de sangre, intentó ingresar a la aplicación del banco. O sea, ya después de haber terminado con la vida de su familia, estaba intentando sacarle más dinero. Los forenses explicaron que la escena había sido manipulada. El cuerpo de Chad había sido movido. Se le colocó una pistola en un portaarmas que estaba al revés, mal puesto, como si quisieran simular que él estaba armado. Y ese mismo portaarmas estaba limpio, aunque Chad había muerto rodeado de sangre. Claramente alguien lo colocó después. También encontraron fotos de tarjetas de crédito en la computadora de Grant. No solo de su hermano, sino también de su tía, de su abuela, de su primo. Estaba dispuesto a robarle a cualquiera por seguir hablando con Sylvie. Y lo peor es que la pistola que se usó para terminar con la vida de los Amaro nunca apareció. Pero justo antes del juicio, un amigo de Grant, llamado Blake, recordó que durante una visita, Grant había ido solo al baño de su habitación. Poco después, Blake descubrió que una de sus pistolas y una bolsa de municiones estaban desaparecidas. Todo indica que Grant robó el arma del crimen de esa casa. Frío, calculado, todo premeditado. También se usó como evidencia su comportamiento en los días posteriores. ¿Te acuerdas que él se fue a un hotel, compró comida, se conectó al Wi-Fi, gastó más dinero, intentando comunicarse con Sylvie como si nada hubiera pasado? Otro momento impactante durante el juicio fue cuando mostraron las imágenes de la escena del crimen. La expresión de Grant era casi vacía. Algunos jurados luego dijeron que les sorprendió lo poco que reaccionó al ver las fotos de su familia asesinada.
Pero la defensa tenía otro ángulo. El abogado de Grant alegó que no había evidencia física directa que lo conectara con los asesinatos. No había ADN, no había huellas dactilares en las armas, ni una confesión. Afirmaron que la policía asumió su culpabilidad desde el principio y que construyó todo el caso con base en eso. También intentaron mostrar a Grant como un hombre frágil, mentalmente vulnerable y hasta insinuaron que podría haberse tratado de un suicidio asistido entre los tres, lo cual fue rápidamente descartado por los forenses debido a los ángulos de los disparos. El juicio duró 2 semanas, pero el jurado solo tardó 8 horas en deliberar. El jurado escuchó todos los detalles, vieron las pruebas, escucharon los testimonios, analizaron las mentiras, las manipulaciones, y no les quedó duda. Grant Amaro fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Era elegible para la pena de muerte, pero como el jurado no llegó a una decisión unánime en ese punto, el juez le impuso 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, Grant mantiene su inocencia. Ha apelado el veredicto, pero la evidencia es tan clara, tan contundente, que muy poca gente duda de lo que realmente pasó. Y al final, lo que más duele de todo esto es pensar que Cody, Margaret y Chad hicieron todo lo posible por salvar a Grant. Le dieron oportunidades, apoyo, recursos, tiempo, amor. Y Grant, en lugar de valorarlos, los convirtió en destrucción. Todo por una fantasía. Y justo cuando uno piensa que esta historia no puede volverse más rara, nos adelantamos al año 2025 y aparece otro giro inesperado. Una conexión entre Grant Amaro y una figura del mundo del entretenimiento paranormal. No sé si conocen quién es Aaron Goodwin, pero es uno de los protagonistas de un programa de televisión titulado Ghost Adventures. Ese show donde exploran lugares embrujados y pasan las noches enteras cazando fantasmas. Resulta que el hombre está actualmente casado con una mujer llamada Victoria Goodwin, y ella terminó involucrada en una conspiración para matarlo. No van a creer que junto con Grant Amaro, el mismo Grant Amaro que terminó con la vida de su familia en 2019 por obsesionarse con una modelo búlgara, ese mismo. Pero vamos por partes porque esta historia merece contarse bien. Aaron y Victoria se conocieron en 2018 y parecían tener una relación de ensueño. Su vida juntos estaba llena de momentos compartidos en redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Ellos adoptaron mascotas como un gato llamado Dodger, que según Aaron los eligió a ellos al aparecerse en su hogar y negarse a ir. Se comprometieron en 2019 frente al Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Y se casaron en agosto de 2022, también en Disney, en la Haunted Mansion, en la atracción de la mansión embrujada. O sea, el tema paranormal lo llevaban hasta el romance. Antes de todo este escándalo, Victoria tenía su propia historia. Fue una golfista universitaria con aspiraciones profesionales, pero su carrera se vio truncada por una condición médica llamada acalasia, que dificulta la deglución, el tragar. Victoria era muy activa en las redes sociales. Hablaba sobre su salud mental, sobre el trastorno de estrés postraumático complejo y sobre su condición médica. O sea, era una mujer con una historia complicada, pero también con una comunidad que la apoyaba. Pero lo que nadie se esperaba es que en secreto, Victoria estaba en contacto con Grant Amaro. Y no era que se conocían desde antes. Ella lo contactó después de ver un documental sobre su caso. Vio la historia de un hombre que terminó con la vida de su familia por una mujer online y en lugar de horrorizarse, no solo sintió simpatía, sino que le escribió a la prisión y con el tiempo ellos empezaron una relación y la cosa no quedó en cartas o conversaciones profundas. Lo que comenzó como una correspondencia aparentemente inofensiva se transformó en una relación intensa y clandestina. Compartían mensajes de texto en los que expresaban sentimientos profundos el uno por el otro, creando un vínculo que desafiaba toda lógica y moralidad. A medida que su relación avanzaba, las conversaciones entre Victoria y Grant
tomaron un rumbo oscuro. Victoria, sintiéndose atrapada en su matrimonio con Aaron y convencida de que un divorcio no era una opción viable, comenzó a discutir con Grant la posibilidad de terminar con la vida de su esposo Aaron Goodwin. Victoria y Grant empezaron a planear terminar con la vida de Aaron literal. En los mensajes que la policía encontró, ella decía cosas como: soy una mala persona porque elegí terminar con su existencia en vez de divorciarme. También hablaban de dónde iba a estar Aaron, cuándo estaría más vulnerable y discutían hasta cómo llevar a cabo el plan. Grant, desde la prisión en Florida, les respondía como si estuvieran escribiendo el guión de una película. ¿Y cómo se enteró la policía? En la cárcel, a Grant le encontraron un celular que tenía escondido ilegalmente. Lo guardaron y no pasó nada. Victoria no escuchó nada, Grant no les respondía y cuando revisaron sus mensajes, ¡boom! Ahí estaba escrito todo el plan. La situación se tornó aún más alarmante cuando se descubrió que Victoria había apartado más de $11,000 en octubre de 2024, presuntamente para financiar ese crimen. La conversación, los detalles, la motivación, todo. Una conspiración completa para terminar con la vida de Aaron Goodwin. El 6 de marzo de 2025 arrestaron a Victoria en Las Vegas. Y Aaron, imagínate, no solo se enteró de que su esposa estaba planeando terminar con su vida, sino que lo estaba haciendo en complicidad con un asesino convicto que se había obsesionado con una mujer en internet y que había matado a sus padres y su hermano. O sea, una historia de terror y no precisamente de fantasmas. Aaron, devastado por la traición, presentó una demanda de divorcio el 12 de marzo de 2025, alegando diferencias irreconciliables y solicitando que los bienes se dividieran conforme a la ley de Nevada. Y no solo eso, él la demandó. En la demanda alegó que sufrió un daño profundo emocional, negligencia y que ella lo había puesto en una situación de riesgo real. También pidió más de $10,000 en daños y con toda la razón, ¿verdad? Así que ahora tenemos a Grant Amaro en prisión de por vida por terminar con la vida de su familia, metido en un nuevo escándalo, por conspirar con la esposa de un famoso para asesinarlo también. Y Victoria enfrentando cargos graves, arrestada y con su vida pública completamente destrozada. Este caso todavía está en veremos y le traeré los adelantos que pasen en la historia. Es asombroso cómo una vida que parecía estar llena de puro amor, de propósito, pudo desviarse hasta una narrativa tan oscura y retorcida. Esta historia nos recuerda la importancia de la comunicación abierta en las relaciones y cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Además, subraya la necesidad de buscar ayuda profesional cuando nos enfrentamos a desafíos emocionales o psicológicos, en lugar de recurrir a reacciones que puedan destruir vidas. Y después de todo esto uno se queda pensando cómo llegamos hasta aquí, porque todo esto empezó con una fantasía, una obsesión, una vida online que se salió de control y terminó en una pesadilla que arrastró a otros en su paso. Tanto el caso de Grant Amaro como el de Victoria Goodwin, hay algo común que es imposible ignorar. Y eso es la desconexión con la realidad. Ambos vivían en mundos que construyeron en su mente. Grant, obsesionado con una mujer búlgara que ni conoció en persona, y Victoria enamorándose de un asesino convicto a través de cartas y mensajes de texto. Los dos se aferraron a fantasías porque la realidad, sus frustraciones, sus dolores, su vacío les resultaba demasiado difícil de enfrentar. Y cuando alguien se desconecta tanto de la vida real, cuando deja que la ilusión se vuelva más fuerte que la lógica, el peligro no es solo para ellos, sino para todos los que los rodean. En ambos casos hubo señales, red flags, advertencias, pero nadie supo o pudo detenerlos a tiempo. Una familia entera fue destruida y un hombre inocente, que es Aaron, casi pierde la vida simplemente por estar en el camino de una ilusión enfermiza. Esto va más allá de una historia de crimen, es un espejo incómodo sobre lo que puede pasar cuando no se busca ayuda, cuando se aguarda todo por dentro, cuando las emociones se reprimen o se canalizan hacia lugares oscuros.
Y por eso es tan importante hablar de salud mental, de relaciones sanas como el Internet, que aunque nos conecta, también puede convertirse en una trampa para quienes están emocionalmente vulnerables. Así que si tú o alguien que conoces se siente atrapado en una fantasía, en una relación que no es saludable o simplemente está desconectado del presente, no estás solo, sola. Hablarlo, busca ayuda. Esto puede marcar la diferencia entre una vida salvada y una tragedia. Porque al final, estas historias no son solo historias de crimen. Son advertencias, son llamados de atención. Y esto me deja pensando que a veces no es un asesino en la oscuridad a lo que debemos temer. A veces el verdadero peligro está en lo que creemos que es amor, conexión o escape. Grant Amaro y Victoria Goodwin nos muestran cómo una fantasía puede convertirse en una pesadilla y cómo lo que empieza en línea puede terminar muy mal. Y después de todo esto, uno se queda pensando cómo puede llegar alguien tan lejos por una obsesión. Tanto Grant como Victoria se perdieron el mundo que construyeron en su mente. Él con una mujer que nunca conoció y ella con un asesino al que convirtió en su confidente y cómplice. Ambos se alejaron tanto de la realidad que confundieron su deseo con amor, fantasía, con propósito y terminaron destruyendo todo a su paso. Y te dejo con esta pregunta. ¿Crees que alguien puede llegar a amar a un asesino sin justificar sus crímenes? ¿Hasta qué punto una obsesión puede nublar el juicio? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más casos reales. Hasta aquí les llego, mi gente, la historia de Grant Amaro, Victoria Goodwin. Les traeré los avances que descubra. Cuídense, los quiero mucho, gracias por acompañarme. Delitos de sangre. Hasta la próxima, hagan bien sin mirar a quién. Bye.